Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. En este momento tengo el gusto de presentarles un estudio acerca de capítulo 7 de Marcos, donde vamos a tener un estudio que tiene que ver con nuestra edificación, la cual tiene que ser integral. Y la pregunta que nos hemos hecho es, ¿cuál será la diferencia entre las tradiciones humanas y el mandamiento de Dios? Si hay alguna contradicción de estas dos situaciones, si hay eh, contaminación en los alimentos o no. Vamos a ver aquí nuestra lectura, dice así el versículo 1, capítulo 7 del Evangelio de Marcos. Los fariseos y algunos de los escribas habían venido de Jerusalén y se reunieron alrededor de él. Estos fariseos y los escribas eran un grupo de líderes religiosos que le daban mucha importancia, una importancia muy estricta a los ritualismos, a las formas exteriores de la ley, y que tenían muchas tradiciones. Ellos le decían tradiciones de los ancianos, y le daban la misma importancia a la tradición oral que a la palabra escrita, a la Torá, o sea, las instrucciones de la palabra de Dios. Ellos habían tenido un buen inicio, pero habían llegado hasta el punto de que ellos no recibieron al Mesías cuando Él llegó, y estaban muy alejados de lo que era la fe y agradar al Señor. Dice que llegan entonces de Jerusalén a Galilea para tratar de hacer caer al Señor en alguna trampa. Y dice que vieron que algunos de sus discípulos, de los discípulos de Jesús, comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven. Ellos tenían el cuidado por si habían tocado algún gentil o algo en el mercado al regresar. No era un lavado de manos así de higiene, sino que era más que todo ritualista. Ellos se sumergían las manos, los antebrazos y los utensilios. Hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron al Señor: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino comen con manos inmundas? O sea, sin hacer el ritualismo del lavamiento. Los discípulos, entonces, los discípulos de Jesús están quebrantando aquí una tradición del liderazgo religioso de aquel tiempo. El Señor entonces le contesta con dos situaciones, dos elementos, dos factores. Uno con la palabra de Dios y otra con un ejemplo. Lo vamos a ver. La palabra de Dios dice: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Hipócrita es un actor, uno que está aparentando algo afuera, pero adentro es otra persona. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía el Señor Jesús: astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Pero aquí entonces el Señor está poniendo la palabra de Dios en primer lugar. Tenemos que ver que la palabra del Señor es nuestra primera autoridad, no ninguna tradición, ninguna otra cosa que nosotros podamos hacer exteriormente. El profeta Isaías estaba hablando de la honra que se le tiene que dar al Señor. Si no es en el corazón,
la persona que lo está haciendo, aunque sea con sus labios, está muy lejos del Señor. Eh, Era lo que habían caído los fariseos y los escribas por doctrinas de hombres. Habían dejado de honrar al Señor. El Señor entonces les pone un ejemplo aquí, el Señor Jesús. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Esta es la palabra de Dios, el mandamiento. El que hable mal de su padre y su madre, que muera. Pero vosotros decís, si a un hombre dice al padre o a la madre cualquier cosa con que pudieras beneficiarte, es corbán, es decir, una ofrenda a Dios. Ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre y su madre, invalidando así la palabra de Dios con vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Entonces el Señor les está poniendo el mandamiento. Uno de los mandamientos es honra a tu padre y a tu madre. Ellos tenían una tradición que decía que si alguien daba una ofrenda, la palabra corbán es una ofrenda, algo consagrado, y hacía un voto, una ofrenda al templo, ya sea de dinero o cualquier cosa, y ya no estaban obligados a ayudar a sus padres, aunque estos tuvieran necesidad y fueran ancianos, por una tradición humana, por una tradición de los ancianos, estaban dejando a un lado el mandamiento de Dios. O sea que debemos de ir nosotros a la palabra de Dios, examinar lo que hemos estado haciendo, si es una tradición nada más, si es algo enseñado por los hombres, si es una religión. Religión es lo que el hombre puede hacer por Dios, pero relación con Dios es lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo, nos ha reconciliado juntamente con Él, y lo más importante es lo que hay en nuestro corazón. Y entonces el Señor les dice, llamando de nuevo a la multitud, les decía, escuchadme todos y entended, no hay nada fuera del hombre, de la humanidad, que al entrar en él pueda contaminarlo. La contaminación es un contagio, se puede decir. Aquí está hablando más de la contaminación espiritual, sino que lo que sale de dentro del hombre es lo que contamina al hombre. No es una comida lo que va a contaminar espiritualmente, porque eso es de nuestro cuerpo, sino que es lo que sale de nuestra boca, o sea, las palabras. Y más adelante lo explica cuando llega el Señor con sus discípulos y están a solas. Ellos le preguntan qué significa esta parábola, y entonces Él les dice, el versículo 19, Marcos 7, porque no entra en su corazón la comida, sino va al estómago y se elimina. Y entre paréntesis dice, declarando así limpios todos los alimentos. Entonces, lo vemos también en las enseñanzas del apóstol Pablo, lo vemos en Hechos 15 también, cuando nos dice que no hay necesidad de guardar los ritualismos del Antiguo Testamento, solamente guardarnos de las impurezas de la carne, guardarnos de la contaminación a los ídolos. Nada más hay como 5 cosas ahí, pero básicamente los alimentos son limpios, no hay ninguna contaminación espiritual. Pero lo más importante entonces, ya como conclusión, que el Señor les dice, versículo 20, les decía, lo que sale del hombre, esto es lo que contamina al hombre. Hay un listado aquí de todo lo que contamina espiritualmente al hombre, que está dentro del hombre. El corazón en la Biblia se refiere al interior, se refiere a la mente, los pensamientos, sentimientos, actitudes, y es lo que da como resultado las palabras y las conductas. Dice aquí, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Versículo 21. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, adulterios,
avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Entonces, nos dice la palabra de Dios en otro parte del apóstol Pablo, que ninguna de las tradiciones, de los ritos exteriores, de guardar ciertas fiestas, ciertos días o apartarse de algunos alimentos, ninguna de estas cosas tienen poder contra todo lo que hay en el corazón del hombre, la naturaleza mala que la Biblia le llama la carne, que solamente el Señor puede cambiar a través de Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario. Por eso dice la palabra de Dios: dame, hijo mío, tu corazón. Y dice también Apocalipsis 3:20, aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Es una comunión con Dios, una relación. El Evangelio de Jesucristo no es religión, no es una serie de normas exteriores, sino es una relación con el Señor, la cual tiene que ser a través de una limpieza de nuestro corazón. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad para vivir una vida agradable delante de Él. Y como dice el Salmo, la conclusión del Salmo 19, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, Dios mío y Redentor mío. Y como dice también el Salmo 119 acerca de la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Debemos de pedirle al Señor que Él nos abra nuestros ojos, como dice también el Salmo 119:18, abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu instrucción. Que Dios te bendiga en esta hora y te guarde. Sabemos que lo más importante es nuestra relación con Dios. Él quiere nuestro corazón y tenemos que buscar nosotros ese cambio de adentro para afuera, no de afuera para adentro, a través de la fe en Jesucristo, a través de regresar a su palabra, a través de tener hambre y sed de Él. Te invito a que puedas escuchar otra vez este video, que lo compartas si así lo deseas, y que nos puedas seguir escuchando en los siguientes. Y si no te has inscrito, te invito a que te inscribas haciéndole siempre un clic a la campanita de notificaciones. Amén.